Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión. Antes de empezar, un par de cositas. Lo primero, no sé por qué, ya me lo ha dicho Cristina, que me extrañaba que al entrar solo estábamos el Óscar, el compañero de soporte técnico y yo, y es que algo tiene que estar pasando en Blackboard, que no sé lo que es, porque yo entro muy bien a través de Blackboard, y una vez en Blackboard pues ya me sale el enlace de esta sesión, entro y demás. A vosotros no sé por qué no sale eso. Como opción, lo que voy a hacer es enviar al final del día de hoy, que ya lo he apuntado como deberes para mí, os voy a enviar la lista, un documento con todas las videoconferencias, con los enlaces de todas las videoconferencias directos, de forma que no tenéis que entrar en Blackboard, simplemente doble clic sobre esos enlaces, igual que hicimos el otro día, igual que hemos hecho hoy. Ya los tengo todos programados, pero algo extraño debe estar pasando, lo preguntaré a soporte técnico porque no parece muy normal. La pregunta que tengo para vosotros es, ¿vosotros podéis entrar en el Blackboard de este curso, en la web a través de campus virtual de este curso? Os voy a compartir voy a poner la web, página principal, y voy a poner el modo alumno. Y en teoría esta es la web, que la voy a pinchar aquí. Esa es la web del Blackboard de este curso, ¿de acuerdo? Donde están todos los contenidos, guía docente, actividades, todo, ¿vale? Ahí, eso lo podéis ver. O sea que sí que podéis hacer menos las videoconferencias, ¿vale? Pues algo pasa con las videoconferencias y porque es que es muy extraño que yo entro en ese enlace que os acabo de pasar y lo primero, me voy a videoconferencias y lo primero que me salen pues es la videoconferencia activa. Y bueno, si pongo los permisos de edición, pues puedo ver todas las pasadas y las futuras, pero si no, si pongo el modo alumno, pues a mí me sale la activa, entonces no sé, algo extraño pasa. Pues lo consultaré con la gente de soporte técnico de la plataforma a ver qué puede estar pasando, porque vosotros no podéis verlas y yo sí. Es muy extraño. Bueno, otra cosa antes de empezar, voy a ir abriendo para... No sale lo de videoconferencias, vale. Sois Laura, Cristina igual, o sea que no sé, algo extraño pasa. Bueno, lo resolveremos, sin duda, pero como plan B, siempre hay que tener un plan B, pues lo que haremos será lo que he dicho, os mandaré un correo electrónico con los enlaces de todas las videoconferencias, sesiones y las fechas de cada videoconferencia, ¿de acuerdo? Para que las tengáis siempre disponibles. Y en último extremo, pues utilizamos ese método para que podáis acceder a estas sesiones, ¿vale? Bueno, otra cosa, pregunté a María Carretero sobre el tema del 9 de diciembre y hoy he tenido un correo esta mañana suyo donde dice que efectivamente pues el 9 de diciembre es festivo y que en breve nos dirá a todos los profesores implicados en que tenemos clase los lunes cuándo se recuperará esa sesión. Posiblemente, no está confirmado, posiblemente sea incluso esta semana, el jueves, pero no lo sé, ¿vale? Entonces, según lo que diga a María, que ya digo, va a ser un día de recuperación para todos los que tenemos clase los lunes, veremos cuándo se recupera, ¿de acuerdo? O sea que ya os llegará la información vía María directamente o bien a través de mí por un correo, ¿vale? Más cosas. Ya he visto que algunos estáis participando, todavía no he empezado a evaluar, bueno, a comentar los foros de discusión, pero sí que es interesante que accedáis, ¿de acuerdo? Los podéis, ya digo, este año, ya la edición anterior lo hice también así, este año los foros de discusión, tanto el de presentación como el de recursos, como el de noticias de impacto, los 4 foros que hay, tendréis disponibilidad de ellos durante todo el curso, ¿vale? Durante todo el cuatrimestre, así que
pues a vuestro ritmo, tranquilamente, podéis ir comentándolos. Y ya digo, bueno, es parte, ya lo sabéis, de la evaluación de este curso, parte de la evaluación continua, pero es que además creo que todos nos beneficiamos de sobre todo los recursos y las noticias que podáis poner en ese foro. Así que vamos a intentar, pues eso, ser proactivos y aprovechando que además estáis poquitos en este curso, pues vamos a intentar sacarle todo el máximo partido a estos foros. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna cuestión preliminar, alguna pregunta que os surja antes de comenzar? Los apuntes son ya definitivos. En principio sí, sí. De eso quería hablar también, gracias Laura por recordármelo. En la plataforma tenéis dos modalidades de apuntes, que de hecho quería abrir la otra modalidad. Yo siempre suelo utilizar para estas clases la modalidad PowerPoint, pero la misma información la tenéis también como texto escrito, ¿de acuerdo? Más desarrollada, con otro estilo, evidentemente, que no es PowerPoint. Estoy ahora mismo accediendo para que podamos ver todos lo mismo. Dejadme un segundito que lo voy a descargar y lo voy a abrir para que podáis verlo, ¿vale? De hecho, vamos a hacer el ejemplo con esta sesión de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, esto que estoy mostrando ahora, voy a quitar el vídeo porque si no se ralentiza todo un poquito y... Bien, ¿veis la pantalla, el PowerPoint, el PDF que estoy compartiendo, verdad? Bien, este es el texto de la primera unidad didáctica, o sea, el documento del tema 1 en modo texto, ¿vale? Pues es apuntes en formato de libro tradicional, ¿vale? Con su índice. De todo esto vamos a hablar bastante, sobre todo cuando llegue el momento de entregar actividades, ¿vale? Pues es muy interesante incluir un índice, una portada, referencias bibliográficas, numeración automática pues eso, de los epígrafes, etcétera, ¿vale? Esta es la información del módulo 1, del tema de la unidad didáctica 1, y esta misma información es una síntesis de esta información, es la que yo utilizo a modo de PowerPoint, ¿de acuerdo? Más visual para hacer la clase más amena, no leer un texto de corrido que es menos interesante para hacer una videoconferencia, es más interesante posiblemente para estudiar de forma individual, pero no para mostrarlo en pantalla. Por eso utilizo este formato, PowerPoint, ¿vale? Y yo lo que suelo hacer, bueno, en cuanto a los contenidos, pues evidentemente en el PowerPoint, en esto, yo he intentado que esté casi todo, pero está más desarrollado, con más literatura, con más formato libro, formato texto, evidentemente en estos apuntes, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que estudiar? Que eso es una pregunta inmediata que seguro que tenéis. ¿Hay que estudiar los apuntes en modo texto o hay que estudiar los apuntes en modo PowerPoint? Lo que queráis, ¿vale? Lo que os resulte más cómodo. Hay gente que se siente mejor viendo la información más sintética, más visual, tipo PowerPoint. Hay gente que no, hay gente que necesita, de eso vamos a hablar de esto, de los modos de aprendizaje, hay gente que necesita pues un modo texto para organizarse mentalmente él o ella las ideas y tener pues la información completa y no como en un PowerPoint que muchas veces das saltos y tienes la información distribuida y hay gente que necesita más un modo más secuencial, ¿no? Como es esto. Los dos formatos son válidos, ¿de acuerdo? Y a efectos de examen, a efectos de estudiar, ambos formatos son equivalentes en cuanto a que los contenidos que se van a preguntar y que vamos a tratar son los que vienen la intersección de los dos conjuntos, del modo texto y el modo PowerPoint. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? Bien.
Ah, bueno, si no hay preguntas, no sé lo que has hablado del formato de examen. Todavía no hemos hablado del formato de examen. Ya hablaremos. Hoy no quisiera hablar porque sé que tenemos una baja. Eh, Creo que Albert dijo que hoy no podía, por eso no quiero hablar de exámenes cuando de 4 alumnos solamente está el 75%, falta el 25%. Entonces ya hablaremos la semana que viene cuando estemos todos, ¿vale? No os preocupéis que hablaremos de esto y lo repetiremos. Hablaremos un par de veces de cómo va a ser el modelo de examen, ¿vale? Bien, ¿cómo es? Bueno, ¿qué vimos el otro día? Yo cada día voy a intentar hacer un resumen previo que también creo que es bueno empezar así cualquier clase, ¿no? Cuando vosotros sois profesores, cuando estáis dando una asignatura, creo que es muy interesante, si es una asignatura con cierta continuidad, pues es muy interesante hacer un breve recordatorio, una breve síntesis, resumen de lo que fue la jornada anterior, para así enlazar de forma suave con los nuevos contenidos. Pues, ¿qué hicimos el otro día? Lo que hicimos fue básicamente explicar la metodología de esta asignatura, que vamos a tener 15 sesiones, hoy estamos en la segunda, en el horario de lunes 7:30, 9:30, con alguna excepción, porque vamos a tener que recuperar alguna clase, por ejemplo, la del 9 de diciembre, ¿vale? Sabéis que desde octubre de 2008, estas son notas que yo me pongo, no hay dispensa, salvo fuerza mayor, pues enfermedad justificada, etcétera, etcétera. Todo esto tenéis que justificarlo vía Sara Uceda, ¿de acuerdo? La coordinadora de alumnos del máster, pues es con quien tenéis que poneros en contacto porque ella establece los criterios comunes para todas las asignaturas del máster en cuanto a asistencia, etcétera, ¿vale? Entonces con ella es con quien tenéis que tratar cualquier posible ausencia fuera de lo que es ese 80% mínimo que sabéis que tenéis que cumplir. Para poder tener derecho a examen hay que presentarse habiendo asistido al menos al 80% de las clases presencial, de las clases síncronas, como esta, ¿de acuerdo? Requisito de existencia, las instrucciones que yo tengo es que hay que acceder con micrófono. Sé que algunos, por alguna circunstancia, alguna vez no podéis hacerlo, pero sí que es interesante por varias razones. Muchas veces es mucho más inmediato, evidentemente, hablar que escribir. Sobre todo cuando tengamos que establecer algún diálogo, algún debate, pues es mucho más interesante y también habrá alguna ocasión en que os pida yo vuestra opinión o tengáis que presentar, por ejemplo, como tendréis que hacer. La última actividad es una actividad que hay que presentar, ya lo veréis. La última actividad es una presentación de la actividad 3, eso es la actividad 4, entonces tendréis que presentarla físicamente, ¿vale? Esto de actividades obligatorias también ha cambiado. Este año hay ciertas novedades. Las actividades no son obligatorias, lo que es obligatorio son la asistencia, ¿de acuerdo? Evidentemente, las actividades es muy interesante hacerlas porque forman parte de la evaluación continua, ¿de acuerdo? Las actividades, las 4 actividades que os propongo, la participación en foros, los test de autoevaluación, que ya están todos puestos de forma correcta. Ayer terminé de ponerlos, de subirlos todos, para que sean todavía más sencillos, que sean tipo elección dentro de una selección múltiple. No tenéis que escribir, básicamente tenéis que seleccionar respuestas, ¿de acuerdo? Todo eso es parte de la evaluación continua, que es muy interesante, evidentemente, que hagáis. Por 2 razones. Primero, porque cuenta para la nota final, que eso sería la parte calificadora de la evaluación, como luego veremos más adelante cuando hablemos de la evaluación de ciencias. Y segundo, y mucho más interesante que la faceta calificadora, es porque es una autorregulación que vosotros mismos podéis hacer de cómo va vuestro aprendizaje de la asignatura, ¿vale? Con esa faceta del aprendizaje, pues es muy interesante que curséis, que hagáis las actividades, tanto las actividades obligatorias, las 4 actividades estándar que ponemos, como los test de autoevaluación, como la participación en foros, etcétera, ¿vale?
Es muy importante cumplir los plazos. Veis que ya lo hice el semestre pasado y este año lo mantengo. Solamente hay fechas límite para las 4 actividades, que son las actividades no, numeradas así, ¿no? De 1 a 4. Para el resto de actividades no hay fecha límite. Para los foros, para los test de autoevaluación, todo eso no tiene fecha límite. La fecha límite es final de curso, no podéis hacerlo más tarde, evidentemente, de que acabe este curso. Pero no hay fechas de entrega durante el curso, con lo cual lo podéis ir haciendo a vuestro ritmo. Las actividades sí que hay fecha de entrega y la razón es evidente. Yo necesito también un tiempo para leerlas y daros una realimentación de forma que podáis aprender para mejorar en la siguiente actividad. Por eso están escalonadas en el tiempo. Todas están ya accesibles, pero hay una serie de fechas de entrega que ya dijimos el otro día, que voy a volver a mostrar en pantalla, y que son las que realmente pues marcan un poco la dinámica de también para vosotros no tener que trabajar al destajo, al final, sin poder tener una realimentación por mi parte, y para mí también, pues evidentemente me sirve para poder daros esa realimentación de forma efectiva, ¿no? Aquí tenéis de nuevo el planning del curso. Hoy estamos 16 de septiembre, es la segunda sesión y hoy vamos a empezar la unidad didáctica 1, y ya la actividad 1, que tiene que ver con esta unidad didáctica 1, pues la fecha, todas están abiertas, veis, están en azul, las actividades están abiertas el 9 de septiembre y tenéis fecha tope el 13 de octubre. ¿De acuerdo? 13 de octubre es la fecha para poder entregar la actividad 1. Para la actividad 2 será el 10 de noviembre, actividad 3 1 de diciembre, 4 15. ¿De acuerdo? Al final del día siempre. Sí. He procurado siempre que haya pues un fin de semana o algo así. ¿Vale? Creo que está así puesto. De forma que podáis tener tiempo suficiente para poder ir entregándolas, subiéndolas a la plataforma. Insisto, ya lo sabéis, tenéis que subir todo a Aula Global para que así luego salga automáticamente la calificación, el feedback que os doy, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, eso es en cuanto a las actividades. Las actividades, estas 4 actividades, actividad 1, 2, 3 y 4, son una muy buena base para el examen final, del cual hablaremos más adelante. ¿De acuerdo? Y las actividades complementarias y autoevaluación, pues también, sobre todo la participación en foros y la autoevaluación, pues es muy interesante hacerlas para ir entrenándose de cara a ese examen que sabéis que hay que hacer al final. ¿Vale? Estos porcentajes que aquí aparecen no son válidos y los tengo que corregir, porque esto es de como estaba el año pasado y ya esto cambió, ¿vale? De hecho, cambió a final del año pasado y no me dio tiempo a actualizar, lo haré, actualizaré esto. Ya sabéis que hay un 30% entre participación, actividades, etcétera, y un 70% examen, ¿vale? Ya hablamos que yo no estaba muy de acuerdo de eso, pero es lo que nos toca. Y lo mismo para extraordinaria, ¿vale? Es un 30 más 70. Me pregunta Laura si las autoevaluaciones se pueden hacer tantas veces como queramos. Tengo puesto por defecto que haya 3 intentos. ¿De acuerdo? Para que no sea esto pues algo que ya sí o sí, al final uno acaba no sabiendo sino aprendiendo, memorizando. ¿Vale? Desde cada autoevaluación podéis hacer hasta 3 intentos. ¿De acuerdo? Y hay 10 preguntas, nuevamente que son tipo test, de cada módulo, ¿vale? Hay 7 unidades didácticas, pues 10 por 7, 70 preguntas que conforman esta autoevaluación, ¿vale? Cada test son 10 preguntas por unidad, ¿vale? Cualquier pregunta en cualquier momento, pues no dudéis en hacerla, ¿de acuerdo? ¿Te da la respuesta correcta cuando te confundes? Sí, así es. Te da la respuesta correcta. Si eso no sucediera, porque yo también algunas las he diseñado desde cero, si no fuera así, decírmelo, ¿vale? Pero yo sí que tengo puesto que os informe de cuál es la respuesta correcta, ¿vale? Eso me lo voy a apuntar también porque es algo que quiero comprobar con vosotros, ¿vale?
repasar el diseño de los test. Una vez contestados, ¿vale? Bueno, yo de cada clase me hago una pequeña agenda, que es lo que escribo, y así me sirve de recordatorio de mis deberes y también como continuación como resumen de lo que hemos visto, ¿vale? Muy bien, pues esa es la idea, ¿vale? Que los test de autoevaluación pues sirvan como refresco de lo que vais a ir viendo cada día, en cada unidad y también a la vez pues también de cara al examen final, ¿de acuerdo? Bueno, unidad 1. La unidad 1 se titula Introducción a la didáctica de las ciencias. ¿Y qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver la evolución histórica que ha tenido la didáctica de las ciencias a lo largo de la historia, cómo ha evolucionado la enseñanza de las ciencias. Vamos a profundizar además bastante en los distintos modelos didácticos en general y en particular aplicados a la enseñanza de las ciencias. Vamos a explicar qué se enseña, qué se estudia en didáctica de las ciencias y vamos a aprender a enseñar ciencia como punto de partida para futuros docentes. Y aquí vuelvo a decir lo que ya dije, creo que fue el otro día, ¿no? Que enseñar ciencias no nos exige ser unos expertos absolutos en ciencia. Nos exige ser buenos profesores, buenos transmisores de conocimiento, buenos facilitadores, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a intentar aprender pues a lo largo de todo el curso, de las sesiones que vamos a tener juntos. Bueno, ¿de dónde viene la didáctica de las ciencias? ¿Cuándo empezó esto? Bueno, evidentemente las ciencias se están desarrollando pues prácticamente desde que el hombre tiene uso de razón y empezó pues a preguntarse por la naturaleza, por qué pasaban las cosas, y evidentemente no solamente él quería saber, sino que tenía también necesidad de transmitir pues a los demás ese saber, porque así es como ha avanzado siempre el conocimiento y la evolución humana, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo se produjo el punto de ruptura, el cambio en la didáctica de las ciencias en la historia? Bueno, pues no hace tanto. El gran cambio en la investigación de esta didáctica de las ciencias se produjo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el siglo pasado. Y afectaba sobre todo en el marco teórico problemas a estudiar, objetivos y metodología. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. De hecho, como aquí decimos, no se estableció una disciplina propiamente dicha hasta entrada a la segunda mitad del siglo XX, dándose el origen entonces de la didáctica datándose el origen de la didáctica ya en el siglo XVIII, es decir, el siglo XVII, es decir, ya desde el siglo XVII, 1600, ya se tiene constancia de que se enseñaba ciencia, pero establecer una disciplina propiamente que fuese didáctica de las ciencias no sucedió hasta bien entrado el siglo XX. Entonces hubo pues bastantes siglos, bastantes años de impasse, ¿no? Se enseñaba ciencia pero no de forma sistemática, no de forma ordenada. Entonces, ¿qué puede haber pasado y cuál es la razón para esto? Bueno, ¿por qué realmente se empezó a sistematizar y a tomar en serio la enseñanza de las ciencias? Bueno, esto como suele pasar muchas veces en la evolución humana, cuando vienen las catástrofes, o más que las catástrofes, a veces es la competitividad entre países, es cuando surgen los avances, ¿no? Las guerras, siempre se ha dicho, lamentablemente, suceden, pero lo positivo, si es que tienen algo de positivo, que no creo que tengan mucho, pero si tienen algo de positivo las guerras, es que suelen producir un gran avance científico y sobre todo tecnológico, ¿no? O sea, se aplica mucha ciencia, se desarrolla mucha tecnología cuando hay conflictos bélicos, ¿no? Y ahí tenemos pues la carrera armamentística, los aviones ultrarrápidos,
pues la lucha bacteriológica, que a su vez también sirve para desarrollar nuevos métodos de vacunas, etcétera. Es decir, hay muchas cosas que la guerra produce para, pues, como defensa, como ataque, pero que también tienen luego su aplicación en el mundo civil. En el año 57, no sé si os suena esto de Gagarin y de bueno, antes de esto, la perra laica, ¿no? Seguro que os suena a los fans de Mecano, si hay alguno. Lo que no sé si os suena ya tanto es la perra laica, pues fue la primera astronauta del espacio, ¿verdad? Fue lanzada por los rusos. ¿A alguno le suena este editorial, la editorial Mir? ¿De qué te suena, Cristina? ¿Has estudiado algún libro de editorial Mir? De la carrera, pero ¿qué estudiaste? O sea, ¿o qué libros utilizaste? De física, de editorial Mir. Bueno, yo creo que tengo alguno de física. Pero yo lo que tengo sobre todo son de matemáticas. Yo si aprendí algo de ecuaciones diferenciales fue por un libro de la editorial Mir sobre ecuaciones diferenciales, que es para mí, bueno, si no es por ese libro creo que los métodos 2, o creo que eran métodos matemáticos 2, no hubiera probado. Entonces, el asunto es que los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, vieron que la ciencia soviética, cuando estaba en la Guerra Fría, en los años 50, 60, yo soy muy fan, por ejemplo, de las películas de serie B de esos años, ¿no? De Ultimátum a la Tierra y vinieron del espacio, y hay muchas películas de ciencia ficción basadas en la Guerra Fría, que en el fondo lo que había detrás de esas películas, que eran de ciencia ficción, y eran de invasión de extraterrestres, y eran de peligros no sé, de arañas gigantes, todo esto, detrás lo que había era vale, que habías estudiado física y era para mate, muy bien, vale, eso es, vale, no te había entendido, Cristina, gracias. Bueno, lo que comentaba es que todas estas películas de los años 50, sobre todo 50, 40, 50, 60 también. En ese periodo hubo muchas películas de ciencia ficción y todas lo que tenían, muchas de ellas tenían como trasfondo un mensaje que además está muy analizado, y los estudiosos del cine, de esto hablaremos al final en el último módulo, ¿no? Había un trasfondo de Guerra Fría y de alerta frente al comunismo, ¿no? Cuando nos invaden los alienígenas, o la invasión de los ladrones de cuerpos, suena esa peli, es un clásico, ¿no? Pues la invasión de los ladrones de cuerpos es un paradigma del cine político, porque esta película de lo que trataba era de que venían pues unos seres alienígenas que tomaban la apariencia de los seres humanos, y en realidad pues les dejaban sin alma, sin emociones, sin capacidad, sin autonomía, simplemente los convertían en robots, básicamente, ¿no? Y era un trasfondo, era un mensaje de cómo el comunismo podía convertir a cualquier ciudadano norteamericano pues en un seguidor de esas ideas que allí pues no gustaban mucho, ¿no? Entonces, todo esto que surgió en los años 50 y demás, era pues como una especie de mensaje antisoviético. Y ese mensaje antisoviético llegó también a la ciencia, a la enseñanza de la ciencia. Por supuesto, al desarrollo científico y mucho más tecnológico de Occidente, y América se empeñó en poner un hombre en la Luna, y en el año 69, pues este año precisamente hemos conmemorado el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, ¿no? Todo eso se vio muy potenciado por el desarrollo soviético. Entonces, como contrapartida, pues los occidentales tenían que hacer algo. Y en ese afán de mejorar la ciencia occidental, pues se promovió ese cambio en los contenidos y métodos de investigación
para mejorar la enseñanza de la ciencia, porque vieron que los rusos nos sacaban ventaja, ¿no? Poniéndonos nosotros como occidentales que somos, ¿no? Con lo cual, pues a partir de esta segunda mitad del siglo XX surgen los primeros estudios formales que empiezan a diseñar, a conformar la didáctica de las ciencias. Y estos primeros estudios pues se centraron en ¿qué? Pues en reformar el currículo en los últimos cursos de enseñanza secundaria. ¿Por qué? Pues porque pensaron, bueno, si preparamos bien a nuestros estudiantes que van a entrar en la universidad, pues llegarán a la universidad con una buena base y podremos hacer buenos científicos, buenos ingenieros de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, parecía lógico, ¿no? Vamos a empezar por la gente que está más cerca de entrar en la enseñanza superior. ¿Y qué pasó? Pues que la reforma del currículum en estos últimos cursos de enseñanza se caracterizó por lo siguiente. Se intentó promover una enseñanza más conceptual que descriptiva, es decir, en lugar de hacer la típica descripción de contenidos con fórmulas, con desarrollo, pues se empezó a ver la ciencia de forma más conceptual, explicando conceptos, y es una aproximación pues top-down, ¿no? De lo más general a lo más particular, desde el concepto hasta el caso concreto. Esa fue la aproximación que se empezó a diseñar. ¿De acuerdo? Además, se empezaron a introducir en los programas contenidos generados en la investigación reciente, eliminando el desfase entre libros de texto y ciencia del momento. Eso es algo que seguro que suena muy familiar, ¿no? Es que aquí estamos estudiando cosas que luego no tienen aplicación en la vida real, ¿no? Esa frase seguro que la habéis dicho, o bien la habéis oído, o bien la oiréis, ¿vale? De esto voy a hablar mucho también yo en este curso. ¿Por qué? Porque yo siempre intento, y creo que es una buena práctica, pues llevar la ciencia a lo cotidiano, a lo diario, ¿no? Y poner ejemplos de no sé, cuando explicas electricidad y magnetismo, poner ejemplos de baterías de móviles cuando hablas de condensadores, o poner ejemplos de, como hoy he hecho en clase, hoy vengo de una clase y he explicado la fricción en el contexto de la Vuelta Ciclista a España, que ha terminado ayer, y que pues la investigación que se hace en neumáticos para eliminar la fricción, porque era una idea de introducir el concepto de fricción, pues hace que las bicicletas cada vez deslicen mejor, corran más, y así pues se puedan mejorar los tiempos, y al final el ciclista pues consigue más rendimiento, ¿no? A bordo de su instrumento de trabajo, que es la bicicleta. Lo mismo en automovilismo, en motociclismo. Es decir, siempre este desfase que a veces se plantea si uno no da ejemplos de libros de texto y o sea, si uno no da ejemplos en la explicación de la física, pues sucedía bastante en los libros de texto hasta entonces. Y de hecho en esto, bueno, es algo muy interesante. En por ejemplo, los libros americanos, que yo utilizo en algunas asignaturas porque doy enseñanza en universidades americanas, utilizamos libros de texto de Estados Unidos. De hecho, los que tenemos aquí, casi todos, no todos, pero muchos, también son traducciones de libros americanos, ¿no? Bueno, pues si un libro de física de Estados Unidos, sobre todo los últimos, yo lo estoy viendo mucho, siempre empieza la introducción de cualquier tema con un ejemplo muy, muy, muy actual. Pues por ejemplo, no sé, ley de conservación del momento, y aparece un cohete. Y un cohete es un claro ejemplo de ley de conservación del momento lineal. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que un cohete es un buen ejemplo de conservación del momento lineal? Porque es un ejemplo completo. Bueno, no me he expresado bien. No es más que conservación. Sí, eso es cuando ya está en velocidad de crucero. Yo estaba hablando, eso efectivamente es así, ¿no?
Pero no es eso lo que yo quería decir. Es un buen ejemplo de lo que dijo Newton, ¿vale? Lo que dijo Newton fue esto, ¿verdad? En su segunda ley. Y esto que dijo Newton en su segunda ley, en realidad es parte de la información. Lo que dijo Newton fue esto. ¿Alguien me puede interpretar eso? Pero sin Google, ¿eh? Nosotros siempre ponemos lo primero, ¿no? F igual a m por a. Diferencial del momento, exactamente. Muy bien, Alberto, así es. ¿Y quién es el momento? Claro, efectivamente. El momento es P por V, ¿verdad? Eso es el momento lineal o cantidad de movimiento, que es lo que se conserva si vamos a velocidad constante y si no cambia la masa, ¿verdad? Si vamos a velocidad constante y si no cambia la masa, ¿de acuerdo? Eso es lo que sucede cuando el cohete está ya en órbita, girando, por ejemplo, ¿no? Cuando está girando, apenas no hay que hacer nada, no hay que encender motores, simplemente se conserva la cantidad de movimiento y cuando está en órbita geoestacionaria, pues no sé, por ejemplo, o la misión cuando fue a la Luna, pues llegó un momento en que el módulo lunar, la cápsula, empezó a orbitar, ¿verdad? Sin ningún tipo de esfuerzo prácticamente, porque no había aceleración, no había cambio de velocidad, no había cambio de masa. Pero ¿qué sucede cuando arranca? Que ahí es el ejemplo que voy a poner. Cuando arranca el cohete y empieza a subir. Pues que lo que pasa es que el cohete va cambiando de masa, ¿verdad? Porque va perdiendo combustible, va perdiendo masa. De hecho, nos sonará a todos ver esas documentales tan maravillosos donde cuando el cohete ya está a cierta altura empieza a desprenderse de parte de su ser, ¿no? Hay un trozo del cohete que se va desprendiendo, que son las zonas del cohete donde había combustible únicamente y que ya pues ha agotado ese combustible y para aligerar su peso no sirve de nada tener esa zona del cohete, se elimina, se suelta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos dijo Newton. Y esto, como es una diferencial, se puede traducir es la derivada de un producto, ¿verdad? Es derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué de aquí podemos pasar a aquí? ¿Por qué de esta ecuación podemos pasar a esta otra? Tan alegremente. ¿Por qué pasamos de aquí a aquí? Muy bien, exactamente, es así de simple, ¿vale? Si la masa es constante, la derivada de la masa respecto al tiempo es cero, entonces esta primera parte la eliminamos. Y evidentemente esta segunda parte es la aceleración, derivada de velocidad respecto al tiempo. O sea que lo que dijo Newton es más que F igual a m por a. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos la masa es constante. En la mayoría de los casos. En un coche tampoco pasa. De hecho, y estos son los ejemplos que yo pongo en clase. Hay a la gente que le gusta el automovilismo, pues se habrá percatado de las distintas estrategias que suceden en Fórmula 1, por ejemplo, de salir con el tanque medio lleno o tres cuartos
o para saber cuándo tiene que hacer la parada y rellenar de combustible. ¿Por qué? Porque la masa del combustible que lleva un vehículo de Fórmula 1 es peso. Y eso hace que el coche vaya más lento, vaya más rápido en función de cómo esté el combustible del depósito de lleno. Con lo cual no hay una estrategia única, ¿no? Si sales con todo el depósito, de acuerdo que pararás más tarde, pero saldrás también con más peso, con lo cual tu coche correrá menos que si sales con el depósito medio lleno y a lo mejor cuando ya has avanzado lo suficiente y has sacado suficiente ventaja puedes tener tiempo para repostar. Entonces, esa es estrategia que hacen los equipos de Fórmula 1, pues conviene también ponerlas como ejemplo de justo esto, ¿no? De esto, de que la masa va variando con el tiempo, o sea que tenemos que tener esta componente también controlada, y eso hace que la fuerza que tiene que ejercer el motor para mover el coche, pues también depende de esta componente, ¿de acuerdo? Entonces esos son, esto viene, este gran paréntesis, que parece que estaba aquí dando una clase de mecánica, no era mi intención, pero es para que veáis cómo introducir ejemplos cotidianos o que pueden sonar a los alumnos y que les puede motivar, ¿no? Y ese desfase entre libro de texto y ciencia, en el momento, es el que hay que intentar siempre evitar. Bueno, pues esto ya sucedía hace tiempo y se empezó a corregir en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Es lo que digo aquí, ¿no? Que históricamente los libros de ciencia han relatado el pasado, sin incidir demasiado en el presente y menos en el futuro. Y es un poco lo que nosotros tenemos que ponernos como objetivo, ¿no? Atraer la atención del alumno con cosas presentes. También se empezó a incidir en la relación entre hechos y teoría, promoviendo el trabajo experimental y el aprendizaje de los procesos asociados al método científico. De esto vamos a hablar hoy bastante. Hoy y el próximo día, ¿de acuerdo? Especialmente en la última parte de la unidad. Y también se empezaron a emplear nuevos recursos y materiales para la enseñanza fuera de los libros de texto y manuales extensos para el profesorado. Esto ya está abierto, el foro sobre recursos TIC para experimentación virtual y remota de la enseñanza de la física, ¿vale? Me parece un foro fundamental. Creo que todos son importantes, pero el dotarnos como profesores de una colección de recursos que sirvan para que nuestros estudiantes aprendan física de otra forma, no simplemente con la atención en la pizarra y el libro de texto, me parece fundamental en el siglo XXI en el que estamos. Por eso hemos abierto ese foro y espero vuestra contribución para dotarnos todos, yo también, de lo que podáis aportar, podamos aportar todos, y ya he puesto en mi post, sobre recursos utilizando las tecnologías de la información para enseñar física, ¿vale? Bueno, con esto se resuelve el problema, con todo esto, estos elementos introducidos en la segunda mitad del siglo XX, ¿se resuelve el problema? Bueno, pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque los alumnos llegaban a secundaria con fuertes deficiencias, con lo cual lo que hubo que hacer es no limitarse a promover estas innovaciones, estas nuevas formas de mejorar el currículum en la etapa final de secundaria de los alumnos, sino que hubo que bajar a etapas anteriores, a todos los niveles educativos, para introducir todos estos nuevos elementos en toda la carrera docente, en todo el periodo formativo de los alumnos, ¿de acuerdo? Es decir, que se vio que aplicar esto solo al final de la etapa de secundaria pues no era suficiente, había que aplicarlo en toda la historia de aprendizaje de los alumnos. Bueno, el paradigma constructivista, del cual vamos a hablar bastante de aquí a final de curso, es uno de los que vamos a ver en esta unidad y es seguramente el que más popularidad tiene en cuanto a su grado probado de éxito, ¿no? ¿Por qué surge el paradigma constructivista? Bueno, a finales de los años 70 del siglo pasado, siglo XX, se vio una evaluación negativa de los resultados de la enseñanza con los currículums diseñados en la década anterior, en los 60. Es decir, los resultados en los años 70, final de los 70, de enseñanza de ciencia utilizando los métodos diseñados en los años 60, que incluían estas innovaciones que hemos mostrado anteriormente, pues no fueron todos los buenos que
que deberían haber sido, ¿no? A pesar de estos cambios, sobre todo basados en estudios empíricos, el nivel de cultura científica sigue siendo bastante bajo, ¿no? Y los conocimientos de los estudiantes muy deficientes. Entonces, se intentó utilizar otra vía, ¿no? Se intentó utilizar el paradigma constructivista, que hay muchas formas de describirla. Esta es una de ellas, pero hay más. Hay otras formas de describir el paradigma constructivista. Según Ausubel, el factor más importante en el proceso de aprendizaje es aquello que el aprendiz ya conoce. Con lo cual, como profesores, nuestra labor es averiguar lo que ya saben los estudiantes y enseñar de acuerdo a lo que ya saben ellos. Es decir, construir, de ahí que se llame constructivista, construir conocimiento a partir de conocimiento ya existente. Por eso se llama paradigma constructivista, porque parte de la base del conocimiento que ya tienen los alumnos. Ojo con esto, y esto lo veremos más adelante en el curso, que a veces los alumnos tienen un conocimiento erróneo. Y esas son las concepciones alternativas que ya trataremos, ¿vale? Pero lo que hay que hacer es construir conocimiento a partir de lo que ya saben. Y este paradigma, este modo de enseñar, se revela como una fuerza poderosa y fructífera en la investigación en didáctica, es decir, se vio que es una forma efectiva de que los alumnos aprendan, utilizando como base lo que ya saben y construir sobre ella y no considerar, como vamos a ver en otros modelos, que el alumno es una tabula rasa y que simplemente tiene que aprender lo que nosotros le digamos independientemente de lo que ellos ya supieran de antemano. Eso pues se ha revelado que no es tan efectivo, ¿vale? Entonces, ¿qué es el constructivismo? Aplicando esta definición de Ausubel, averigua lo que sabes y enseña de acuerdo a ello. Pues ese es el constructivismo, básicamente, ¿no? Y a mí me gusta explicarlo de esta forma, ¿no? Con esta teoría de esferas o de círculos concéntricos, anidados, ¿no? Esto igual os suena de alguna otra asignatura o que lo hayáis visto, ¿no? ¿Alguien ha montado alguna vez en globo? Soy el único que ha montado en globo. Albert tampoco. Bueno, pero sabéis cómo funciona un globo, ¿no? ¿Cómo funciona un globo? Un globo aerostático. ¿Por qué funciona un globo? Aire caliente. Aire caliente que se introduce dentro, ¿verdad? Efectivamente. El aire se expande y asciende, ¿vale? Eso es. El aire caliente pues es menos denso que el aire frío, entonces tiende a subir. Si encerramos ese aire caliente, que eso es lo que hacemos en el globo, encerrar aire caliente dentro de la tela, que es el globo cuando se infla, pues ese aire caliente que asciende nos ayuda a que suba el globo y con él la cesta y los pasajeros. Es así de simple, ¿vale? Bueno, pues la paradoja que aquí utilizo, yo sí he montado en globo, pero básicamente porque tuve un compañero de piso cuando hacía mi doctorado que era piloto de globos. Entonces yo le servía de ayudante. Y es muy interesante, la verdad. Lo de montar en globos, si tenéis alguna esa oportunidad, eso de estar suspendido en el aire con una cesta de mimbre y poco más, la verdad es que es una experiencia poderosa. Bueno, ¿por qué pongo esta paradoja del globo aerostático? Bueno, a mí me gusta utilizarla para explicar el conocimiento, ¿no? El conocimiento podría ser como el aire caliente, lo que hay dentro del globo, ¿vale? Y lo de fuera, lo que desconocemos, es el resto del universo, ¿no? El aire frío que rodea la superficie del globo. Entonces, cuando el globo está aún sin inflar, no tenemos mucho aire caliente, no tenemos mucho conocimiento y tampoco tenemos mucho contacto con lo desconocido. La superficie útil del globo, que está desinflado, pues es pequeña, ¿no? Conforme vamos calentando aire y se va inflando el globo, se va extendiendo, va aumentando desde
de superficie de contacto, va aumentando el volumen de aire dentro y por tanto la superficie, que es la tela del globo, pues por una parte sabemos más, pero también somos más conscientes de lo que desconocemos, pero sabemos más. Y el saber más y el tener más herramientas y tener más capacidades de aprendizaje nos hace que podamos superar los inconvenientes que produce lo desconocido, ¿no? Y podamos ascender, ¿no? Podamos subir en el conocimiento. Es un poco la paradoja, ¿vale? Entonces, ahora llevando ese mismo ejemplo a esta representación gráfica, en el centro está lo que podemos hacer nosotros por nosotros mismos, ¿no? Sería pues un globo, bueno, con cierta capacidad de aire caliente dentro, pero si nos dotamos de ayuda, de compañeros, de profesores, de recursos, de libros de texto, por supuesto, de fuentes de información, podemos aumentar nuestro conocimiento y aumentamos la cantidad de cosas que sabemos. Y fuera siempre va a estar lo que no podemos hacer, sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Fuera está lo que realmente desconocemos. Es como que el globo llegaría hasta aquí, ¿no? Y esto es lo que queremos maximizar. Nosotros queremos maximizar el volumen interior para así tener más conocimiento. Pero sabemos que siempre va a haber preguntas, y es un poco lo que pasa en la ciencia, ¿no? La ciencia no para de preguntarse cosas, no para de avanzar, porque siempre se está planteando nuevas preguntas. Cuando ya se ha resuelto algo, se plantea qué es lo siguiente, qué es lo que viene, ¿no? Bueno, pues este es el constructivismo. Vamos a construir siempre partiendo de lo que sabemos y de la ayuda que podemos tener de los demás aumentaremos aún más nuestro conocimiento, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos principales de este modelo constructivista, del paradigma constructivista? Bueno, lo primero es que los conceptos se construyen más que se descubren. Es decir, hay otro modelo que es el de descubrimiento, ya lo veremos, que pone el foco en lo que se descubre. El modelo constructivista, como su propio nombre indica, se basa en lo que uno construye, ¿de acuerdo? Construye de una base, de un punto de partida, que es lo que ya conocemos, ¿no? Y el que aprende, pues construye formas propias de ver y de explicar el mundo. Y por aquí incido de nuevo en las diferentes formas de aprender, ¿vale? Hay gente más visual, hay gente que necesita, hay más auditiva, hay gente más auditiva, hay gente que necesita oír al profesor, hay gente que necesita leer, hay gente que necesita tocar, experimentar. Todos tenemos cierto grado de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, pero hay gente que tiene una faceta más desarrollada que otra, y eso es lo que hay que siempre intentar atender, ¿no? Atender las distintas modalidades de aprendizaje que tiene el alumno. Por eso, ya lo veremos más adelante, las actividades que se propongan siempre tienen que tener, a ser posible, todos estos elementos, ¿no? Una parte de la clase debería ser en modo auditivo, lo que el profesor dice, otra más en modo visual, otro, si se puede, en modo más empírico, más experimental, etcétera, ¿vale? El aprendizaje de ciencias es consecuencia de la actividad mental del que aprende, más que de una acumulación de información. Esto yo insisto mucho, ¿no? Todos estamos acostumbrados a oír que estamos en la era de la información, ¿no? Las TIC, ¿no? La sociedad de la información. Bueno, la sociedad de la información hace tiempo que existe ya, desde que está Internet, básicamente, ¿no? Cronológicamente, la historia del hombre no es mucho, pero ya hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, lo que yo insisto muchísimo en clase, y lo repito varias veces a lo largo de mis cursos, es que antes, cuando yo era estudiante, seguramente vosotros también, pues el acceso a la información era lo complicado, ¿no? Hacerse de unos buenos apuntes o de una buena colección de problemas, de unas buenas referencias bibliográficas, no era algo trivial, no era algo accesible, ¿no? Ahora no, ahora está todo en la red, está todo a golpe de clic, o sea, la información está
disponible. Tardaremos más o menos en buscarla, pero está ahí. ¿Y cuál es nuestra labor? Pues transformar la información en conocimiento, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, para lo que hay que hacer un trabajo. Porque el conocimiento lo tiene uno, el conocimiento lo genera uno. La información está disponible, pero el conocimiento es algo individual, propio, que hay que trabajar, que hay que desarrollar. Entonces, el paso de la información al conocimiento es nuestra labor como docentes y también como estudiantes de la vida en general, no solo de esta asignatura, no solo de este máster, sino en la vida, ¿no? Tenemos que aprender de la información y transformarla en conocimiento, ¿no? Y eso es lo que yo insisto mucho, ¿no? Y ya lo diré de diversas formas a lo largo de este curso, ya me lo oiréis, ¿no? Que no por tener una buena colección de problemas se aprueba, no por tener un gran repositorio de material docente se es buen profesor. Hay que digerir, hay que asimilar todo ese material que uno pueda tener, que hoy en día ya es imposible abarcarlo todo de la cantidad de información que hay. Hay que saber seleccionar, que esa es la primera regla en el paso de información a conocimiento, saber seleccionar el material, saber quedarnos con lo bueno, con lo esencial y saber convertirlo en conocimiento, ¿vale? Entonces, de ahí lo de la actividad mental, ¿no? La actividad mental es esa, es la transformación de información en conocimiento, ¿vale? Más que de una acumulación de información, no por tener un montón de PDFs con problemas de física se va a aprobar un curso de física, ¿no? Se parte en la enseñanza de las concepciones previas de los estudiantes. Ya hablaremos de esto, ¿vale? Las concepciones previas muchas veces son erróneas y hay que ayudar a que el alumno haga esa transición de forma lo menos traumática posible para que se dé cuenta de que su concepción previa, su concepción alternativa, muchas veces era errónea, y poder aceptar el modelo que le propone la ciencia, ¿de acuerdo? Y una cosa fundamental que seguro que muchos habéis sufrido y que ahora se propone como un cambio total en esto, ¿no? Los errores de los alumnos deben considerarse como etapas normales del desarrollo de sus ideas y del aprendizaje, ¿no? Es un proceso de cambio. ¿Cuántos no hemos sufrido aquello de que el miedo a no saber un problema porque me van a sacar la pizarra y que ridículo voy a cometer más espantoso como me pregunten, o este examen me ha salido fatal y ya no voy a poder aprobar esta asignatura porque no he sido capaz de superarlo, ¿no? Todo esto nos suena que sí. Incluso en la antigua escuela, pues era todavía como un castigo, ¿no? Como no hicieras bien las cosas, castigo y castigo incluso físico, ¿no? En la escuela del antiguo régimen, seguro que era así. Bueno, el asunto ahora es que estos errores, los alumnos y los profesores tienen que entenderlos como etapas normales. No hay que tener miedo de equivocarse. Lo que hay que tener miedo o lo que hay que superar es el no intentar hacer las cosas, ¿no? Yo lo que les digo siempre a mis alumnos, yo quiero que vengan a clase con dudas tras haber intentado los problemas y porque no les sale y porque les sale algo erróneo y que no entienden, pero tras haber trabajado, ¿de acuerdo? Y esos errores, si se han trabajado, una vez que se ve la solución y se entiende la explicación que da el profesor de esos errores, realmente es la forma de aprender, no ir a copiar lo que pone el profesor en la pizarra, ¿verdad? Entonces esto de tratar los errores como una etapa normal es algo que hay que siempre tener claro, siempre tener presente, ¿no? Que en el aprendizaje los alumnos van a cometer esos errores y tenemos que ayudar a que los superen. Con lo cual, ¿por qué, siguiendo con esto del paradigma constructivista, por qué se evoluciona desde el modelo anterior al modelo constructivista? Una cosa que se vio es que existe una falta de interés del alumnado
cuando el nivel de abstracción que se pretendía poner en la segunda mitad del siglo XX era muy elevado y los alumnos realmente no tenían capacidad ni eran capaces de relacionar ese nivel de abstracción con los hechos cotidianos, ¿no? Y con la aplicación práctica de la ciencia en general y de la física en particular que deberíamos siempre promover, ¿no? Aquí vuelvo a repetir algunos ejemplos que ya os he comentado antes, ¿no? Siempre tenemos que intentar poner estos ejemplos cotidianos que despierte el interés del alumno. Por ejemplo, los condensadores son la base de las baterías y las baterías son algo que utilizamos cada día. ¿Y dónde está realmente la investigación? Pues en hacer que las baterías duren más con las altas demandas que tenemos sobre ellas, ¿no? Que queremos tener pantallas con un montón de píxeles y un gran tamaño y mucha luminosidad, y eso se acosta y queremos tener wifi, queremos tener bluetooth y queremos tener un montón de funcionalidades en nuestro teléfono que necesitan de energía, y esa energía viene de la batería, y la batería no es más que una evolución, es un condensador avanzado. Es así, la base de una batería es un condensador, que es un elemento que almacena energía eléctrica, y ya está. Entonces, este tipo de ejemplos yo los pongo en clase para que vean que lo que van a estudiar de física y la capacidad de un condensador y la energía almacenada en un condensador y cómo poder aumentar la carga o disminuir la carga, todo eso tiene su relación y su aplicación práctica en algo que están utilizando a diario, que son sus teléfonos móviles, sus tabletas, sus portátiles, etcétera, ¿vale? O lo que he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, el rozamiento, ¿no? Los neumáticos, la Fórmula 1 o el ciclismo, por ejemplo, que acaba de dar la vuelta, pues es un gran ejemplo de rozamiento, ¿no? O del sólido rígido, ¿no? ¿Os acordáis del sólido rígido, no? Esa cosa que al final se solía atragantar porque había ahí unas fórmulas y unas rotaciones y una velocidad angular y madre mía. Y entonces yo les suelo poner, cuando explicamos sólido rígido en clase y vemos, por ejemplo, la condición de rodadura, ¿os acordáis de aquello de la condición de rodadura? ¿Qué era aquello de la condición de rodadura? ¿Esto suena a alguno? Bueno, como buenos químicos, ya lo tenéis muy olvidado. Bueno, esto, no sé, igual no lo habéis visto, pero me extraña, ¿no? Sabéis que que si la gravedad, casi, por ahí van las cosas, por ahí van las cosas, Alberto. Por el nombre. Bueno, ejemplo claro, no sé. Yo no soy muy de fútbol, yo soy más de baloncesto. De hecho, hoy vengo aquí con mi camiseta de Ricky Rubio para hacer honor a que ha sido el MVP del Mundial. Pero bueno, fútbol, o no sé, o hockey, o golf, o algo que tenga un balón que ruede, ¿vale? Los bolos, por ejemplo, es un gran ejemplo, son los bolos, ¿no? Cuando le damos una patada a un balón o cuando tiramos un bolo que desliza sobre una pista, pueden suceder dos cosas. Y a veces suceden a la vez. Y es que el balón deslice, es decir, que no ruede, sino que simplemente se traslade sin rodar, que el balón ruede, y ruede lo que se llama rodar sin deslizar, es decir, el punto de apoyo del balón con el suelo esté a velocidad cero, y uno dice, pero ¿cómo va a estar a velocidad cero si se está desplazando? Bueno, porque no desliza, porque ese punto siempre está en contacto y es un punto a velocidad cero. Hay una fórmula que lo explica muy bien, ¿vale? Y puede suceder, que es lo habitual, que se dé una combinación de las dos cosas, que el balón deslice, se desplace con una velocidad lineal distinta de cero, y que a la vez ruede, ¿vale? Y este es un gran ejemplo de esta condición que sucede en el sólido rígido. Esto en una partícula, tratando el balón como una partícula, no sucede. La partícula siempre se desplaza si se está moviendo. Pero la capacidad de rodar es porque se considera la partícula ya no como una partícula puntual, sino como una partícula que tiene unas dimensiones, tiene un radio, tiene una forma. Y esa forma hace que la rodadura
se pueda producir esas tres cosas, ¿no? Siempre que haya movimiento, ¿no? Que solo deslice, que solo ruede o que ruede con deslizamiento, ¿vale? Entonces, esto que al principio cuesta bastante entender, cuando uno lo explica utilizando pues eso, el símil de un balón. ¿No? ¿Habéis visto alguna vez, yo se lo explico, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez un disparo de una falta a cámara lenta? Sí. ¿Y qué sucede? Pues que el balón está moviéndose y a la vez está rodando, ¿verdad? Pues eso, o un balón de baloncesto, ¿no? Cuando uno tira un tiro de baloncesto, la gente hace un giro de muñeca y el balón rueda a la vez que se desplaza, normalmente describiendo una parábola. Y es que el baloncesto es muy buen deporte para explicar, por ejemplo, movimiento parabólico, ¿verdad? Porque uno tira a canasta haciendo una parábola. ¿Y por qué esta parábola? Por la acción de la gravedad, ¿verdad? Bueno, pues además del movimiento parabólico, que es simple y pura cinemática, está la cinemática, del sólido rígido, que es esto de rodar y deslizar, ¿vale? Entonces, ya cierro la parte física de la explicación. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hago esto? Porque quiero que mis alumnos se motiven, para que vean que lo que van a estudiar, que es sólido rígido, que tiene un montón de fórmulas, bueno, no tiene tantas, pero bueno, tiene física detrás y hay que utilizar sistema de coordenadas y hay que conocer qué es una velocidad de rotación y hay que conocer qué es un momento de inercia, hay que conocer muchas cosas, pues al final tiene una aplicación práctica, ¿vale? Para explicar, por ejemplo, el movimiento de un balón de fútbol o de baloncesto, etcétera, ¿no? Otro asunto que se vio es que hay necesidad de profundizar en la enseñanza de una educación científica básica promoviendo temas transversales con otras ciencias, ¿no? Ligando con otros conceptos que puedan venir pues de biología o de otras ciencias. Yo, por ejemplo, se me está ocurriendo que en prácticas de física hacemos una práctica muy bonita de difracción que tiene que ver con la difracción de células de sangre. O sea, las células de sangre, esto se hace en ingeniería biomédica, una asignatura que imparto para física, electricidad y magnetismo para ingeniería biomédica, futuros ingenieros biomédicos. Entonces, en el laboratorio vemos una práctica donde tienen que estudiar, cuando ya lleguemos al final, en la óptica, tienen que estudiar la difracción producida por un conjunto de células de sangre que se pueden aproximar muy bien a objetos que son circulares. Y esos objetos circulares producen un patrón de difracción distinto a si fueran objetos como pudiera ser una rendija, ¿no? Objetos rectangulares. Entonces, aquí estamos ligando pues lo que ellos ven en asignaturas más propias de su carrera, como son biología, con la física, ¿no? Con la difracción, ¿de acuerdo? Aparece el concepto de modelización, ¿no? El proceso de construcción de modelos. Pero ojo, esta modelización siempre se tiene que dar construyendo, no imponiendo un modelo F igual a M por A y ahora vamos a ver esto qué es. No, siempre hay que introducir conceptos que nos ayuden a afianzar que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Construcción social del conocimiento y de las interacciones entre los distintos componentes del aula. Esto es esencial. De esto vamos a hablar bastante también en este curso, ¿no? Sobre todo de mi experiencia, de esta experiencia que podáis tener vosotros también, sobre lo heterogénea que es la clase y cómo aprovechar eso como una oportunidad, ¿no? No verlo como algo negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Cómo podemos aprovechar la riqueza que puede haber en el aula, de los distintos componentes del aula, de lo heterogéneo que puede ser el aula para construir un conocimiento social a base de las interacciones que surjan, ¿no? Es un poco lo que viene ligado a la siguiente frase también, ¿no? La importancia del lenguaje y la cultura del entorno social en el aprendizaje. Hay que intentar, y de eso creo que como docentes tenemos nuestra labor ahí, está también en nuestra lista de cosas que tenemos que hacer. Hay que intentar motivar al alumno también fuera del aula, pues dando charlas, dando conferencias, haciendo actividades que les hagan interesarse por la ciencia, para que se produzca ese cambio conceptual y se enganchen al aprendizaje de ciencia
al aprendizaje en general a lo largo de toda su vida, porque somos seres que estamos aprendiendo toda la vida, eso lo sabemos, ¿verdad? Bueno, pues todo esto son los elementos que conforman esta evolución del paradigma, ¿no? ¿Dónde están las líneas de actuación actuales? Bueno, los objetivos están orientados a una formación integral, lo que acabo de comentar de que el alumno tiene que tener una enseñanza, un aprendizaje transversal y que además tiene que continuarlo a lo largo de toda su vida. El aprendizaje tiene que ir en función de teorías y modelos, no como un producto de un pensamiento lógico lineal, no como un producto de esta es la teoría y de aquí nos tiene que llevar a la práctica, sino que damos un conjunto de teorías y modelos siempre basados en lo que ya conocemos, en la experiencia, en el constructivismo, ¿no? Aprendizaje junto a otros, que son los profesores y los compañeros. De esto también yo intento utilizarlo bastante, ¿no? Esto lo veremos bastante en otras unidades más adelante, cuando hablemos de evaluación. Coevaluación, evaluación entre pares, autoevaluación, todo esto lo veremos, cómo podemos aprovechar el aula para que tanto de la interacción con compañeros como de lo que dice el profesor, el alumno pueda aprender, ¿no? Tenemos que también dar autonomía siempre al alumnado, ¿no? Tiene que aprender a aprender ciencias. Yo esto lo he visto en clase en diversos grados, ¿no? Recuerdo un caso, por ejemplo, el año pasado, una chica de laboratorio que yo le insistía mucho en que los informes de laboratorio que yo le pido como parte de la evaluación, pues no tenían que ser tan extensos, no tenían que ser tan detallados, no tenían que ser, porque estaba invirtiendo demasiado tiempo en esta asignatura de laboratorio y estaba dejando seguramente otras que evidentemente es importante, pero estaba dejando otras asignaturas que también son relevantes, ¿no? Y ella me decía que ella necesitaba hacer eso para entender bien las prácticas y si no, es que no aprendía. O sea, ella sabía muy bien cuál era su modelo de aprendizaje. Y yo le dije, pues perfecto, ¿no? Si así lo consideras, sigue así. Pero que sepas que estás dándome más de lo que yo te pido y de lo que pido al resto, porque creo que estás dedicando demasiadas horas, porque eran informes impresionantes, estás dedicando demasiadas horas a este laboratorio. Y ya digo, ella me decía que era su manera de aprender, que también le servía para la asignatura teórica y al final pues perfecto, ¿no? Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Que el alumno aprenda y sepa cuál es su modelo de aprendizaje de ciencias y de cualquier otra disciplina, evidentemente, ¿no? Lo de la evaluación es algo que veremos en una unidad propia y aquí lo que simplemente menciono es que los alumnos tienen que aprender a evaluarse a sí mismos, la autoevaluación, y a coevaluar a sus compañeros, ¿no? La evaluación entre pares. De esto hablaremos bastante en una unidad propia, ¿vale? Lo de diversificar los recursos ya lo hemos comentado, ¿no? Yo tengo una asignatura también en otra universidad y una de las cosas que hacemos pues es visitas a museos. Hacemos una visita a un museo, al Museo de la Casa de la Moneda, donde yo trabajo, y ahí les explicamos, normalmente me ayuda otro colega, les explicamos la evolución que han tenido los documentos de seguridad, los documentos de valor, monedas, billetes, DNI, pasaporte, todo esto, y que, porque estos son ingenieros, futuros ingenieros, es una asignatura de primero de ingeniería común, y qué profesiones o qué partes de los documentos desarrolla cada profesión. Por ejemplo, pues los documentos tienen tintas y las tintas pues tienen mucho que ver con ingeniería química, porque al final pues las tintas no dejan de ser, como vosotros bien sabéis, pues una composición química. Pero es que además las tintas tienen un componente muy importante de ingeniería medioambiental, porque hay que intentar no solo que las tintas, sino que el resto del documento pues se recicle cuando deja de utilizarse los billetes, por ejemplo,
o los documentos, pasaportes, DNI, pues hay que intentar reciclarlos, ¿no? Sobre todo hoy en día que hay que reciclar todo. Entonces hay mucho de componente de ingeniería medioambiental, pero es que también existen, pues por ejemplo, los DNIs y pasaportes tienen chips y ahí hay sistemas operativos dentro. Y eso significa que aquí también hay cancha para los ingenieros de electrónicos, ingeniería de telecomunicación, ingeniería informática, ¿de acuerdo? Pero es que además los elementos de seguridad que tiene un billete pues pueden tener elementos también ópticos como un holograma o como un hilo de seguridad, y esto pues da mucha cancha pues también a los físicos, por ejemplo, ¿no? Para diseñar hologramas, para diseñar elementos de seguridad. Entonces, eso yo lo hago. De hecho, ya tenemos prevista hacer una visita seguramente en octubre. Y utilizar las TICs, ¿no? Las TICs, pues es evidente, ¿no? Tenéis un foro al respecto, ¿no? Herramientas de enseñanza. Nosotros, como profesores, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar muchas veces las concepciones que tenemos sobre la ciencia, y de ahí que haya que formar al profesorado, y dejar de dar la clase tradicional de la cual hablaremos hoy. El modelo de transmisión-recepción, modelo tradicional. También tendremos que valorar el aprendizaje como un proceso a largo plazo, ¿no? Lo hemos dicho, el aprendizaje va a ser a lo largo de toda la vida. Y debemos poner también énfasis en los métodos de formación y génesis de materiales didácticos. De esto se habla muy poco porque muchas veces el material se nos viene dado, ¿no? Nos viene dado un libro de texto, unos apuntes, pero sobre todo, y un buen ejemplo es este curso que estamos vosotros asistiendo y yo impartiendo, cada vez más vamos a tener nosotros que ser elaboradores de contenidos, porque hay que subir a plataformas tipo Blackboard o Moodle o la plataforma que toque, y hay que elaborar contenidos de material didáctico de teoría, presentaciones, relaciones de problemas, poner a disposición de los alumnos recursos TIC, recursos virtuales. Entonces, cada vez más vamos a ser generadores de contenidos, generadores de material didáctico, ¿vale? Bien, dicho esto, todo lo que hemos dicho ahora es de un modelo que de hecho va a ser uno de los modelos que vamos a explicar. ¿Por qué hemos hecho esa introducción tan amplia? Porque es el modelo seguramente pues más importante, ¿de acuerdo? De cada modelo, lo que vamos a utilizar, vamos a describir 4 modelos didácticos. De cada modelo vamos a considerar 4 aspectos, ¿vale? Vamos a considerar los fundamentos epistemológicos. ¿Qué es la epistemología? Alberto dice en Spanglish que no tiene ni idea. Bueno, eso te honra porque eso te iba a decir, eso te honra porque no has utilizado Google. Muy bien, yo lo que quiero es respuestas sinceras. Si vamos a Google, como la información, hemos dicho antes que está a golpe de clic, pues todos lo podemos saber, ¿no? ¿De dónde viene esto de epistemología? Bueno, epistemología básicamente es la ciencia del conocimiento, ¿no? Entonces, los fundamentos más filosóficos, si queréis, y más psicológicos de cada modelo los vamos a tratar, ¿de acuerdo? Va a ser una parte. En otra parte vamos a hablar de los principios que se entiende por aprender y enseñar ciencias en ese modelo concreto. El tercer aspecto que vamos a tratar, lo llamo modelo en acción, es cómo vamos a seleccionar y organizar contenidos y actividades bajo ese modelo. Y por último, hablaremos del sistema social. ¿Cuáles son los roles, las interacciones y el contexto entre profesores, estudiantes
y resto del sistema social del alumno en cada modelo. ¿De acuerdo? O sea, esos son los 4 ejes, las 4 áreas que vamos a desarrollar en los modelos que vamos a ir explicando. ¿De acuerdo? Estos son los modelos, ¿vale? Hay 4 en realidad porque el último es un compendio de todo lo anterior, ¿no? El primer modelo son modelos que se aplican a cualquier área del saber, ¿no? Seguramente en ciencia habrá algunos, sobre todo el de investigación, que tenga pues más recorrido, ¿no? Que tenga más posibilidades. Pero todos los modelos tienen su aplicación en cualquier disciplina, ¿no? El primero es el de transmisión-recepción, vamos a empezar por él hoy. Segundo será modelo de descubrimiento, a ver si nos da tiempo a verlo hoy. El tercero ya lo dejaremos seguramente para el próximo día, del cual ya hemos hablado, es el constructivista, el de construcción de conocimiento a partir de lo que uno ya sabe, como alumno. El cuarto modelo será un modelo por investigación, utilizando el método de investigación, método científico. Y el quinto pues serán modelos múltiples. ¿De acuerdo? Esto que vamos a ver aquí, entre hoy y el próximo día, vamos a explicar los modelos individualmente, pero ya adelanto que la realidad del aula, como realmente se enseña y se aprende en el aula, no es de forma unilateral utilizando un modelo de transmisión-recepción o solamente modelo de descubrimiento o solamente constructivista. Al final, todos los modelos, lo veremos, todos, tienen elementos que nos pueden servir de ayuda en un momento dado para poder utilizarlos. ¿De acuerdo? Por eso es tan interesante conocerlos, porque de todos podemos sacar algo que nos sirva, ¿de acuerdo?, en nuestra clase. Entonces comenzamos con el de transmisión-recepción, ¿vale? Aquí está todo el mapa. Vamos a ir hablando poco a poco de cada aspecto, ¿no? El modelo de transmisión y recepción, como su propio nombre indica, consiste en transmitir información por parte del profesor y recibir esa información por parte del alumno. Por eso se llama transmisión-recepción, ¿no? Y es un modelo que todos hemos sufrido. Es el modelo tradicional, ¿no? Profesor en una tarima un poquito más elevado que los alumnos para infundir un poquito de respeto, ¿no? Pizarra detrás, o con mucho hoy en día PowerPoint o incluso pizarra digital, y explicación unilateral de conocimiento, de información, transmisión de información del profesor al alumno, ¿no? Y el alumno tomando notas o escuchando supuestamente de forma atenta a lo que dicta el profesor, ¿no? La típica clase magistral. Ese es el modelo de transmisión-recepción de toda la vida, ¿no? Y eso os suena, que sí. Bueno, yo creo que es lo que todos, cuando digo sufrido, es porque este modelo se le achacan, pues evidentemente, muchas desventajas, pero también tiene ventajas, lo veremos. Bueno, ¿qué aspectos epistemológicos y psicológicos tiene este modelo? Bueno, en cuanto a los epistemológicos, lo que es el conocimiento, la ciencia se considera un cuerpo cerrado. Es decir, la información que transmite el profesor es la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad, como en los juicios, ¿no? Y no hay más. En bachillerato sigue siendo válido. Vamos a hablar de esto bastante, ¿no? Y quiero que también vosotros comentéis vuestra experiencia. En bachillerato sigue siendo válido y en la universidad también y en cualquier etapa educativa. Lo que no debería ser es único. Es decir,
yo lo que pienso es que este modelo, que tiene sus ventajas, y las veremos, no puede ser el único válido, no puede ser el único que se implemente, no puede ser el único que se utilice, ¿vale? Porque no se le da papel al alumno. Este modelo, ¿qué tiene? El principio de autoridad, aquí está, ¿no? El principio de autoridad hace que el modelo gire en torno al profesor. El profesor es quien tiene el mando, quien tiene la autoridad. El alumno tiene que estar en silencio, callado, tomando apuntes y atendiendo. Y se acabó. Y como mucho contestando con voz quebrada cuando se le pregunte, ¿no? Es así. Entonces, dicho así con esa crudeza, pues parece que no es el más apropiado, pero sí que tiene utilidad, ¿vale? En cuanto a aspectos psicológicos, pues el estudiante se considera una tabula rasa, ¿no? Como cuando estudiábamos filosofía, ¿os acordáis aquello de la tabula rasa? ¿Quién decía aquello de la tabula rasa? ¿Os suena? El estudiante es una tabla rasa, una tabla sobre la que se escribe, ¿no? Y eso ¿qué implica? Pues implica que lo que pudiera saber antes el alumno de ese tema, pues tiene que olvidarlo cuanto antes porque no se considera. O sea, lo que le transmite el profesor es la verdad. Y cualquier idea preconcebida que tuviera antes el alumno, pues la debe olvidar. Y el conocimiento es lo que decimos aquí, es un conocimiento elaborado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya se le da hecho, se le da masticado, se le da todo predigerido y el alumno solamente tiene que asimilarlo, ¿vale? Y aprender, y memorizar, y estudiar conforme a un guión ya preestablecido, ¿vale? Bueno, son los fundamentos epistemológicos y psicológicos, ¿no? Los principios. En los principios habíamos dicho que íbamos a hablar de cómo aprender ciencia y cómo enseñar ciencia en cada modelo, ¿no? ¿Cómo aprender ciencia desde el punto de vista del alumno? Pues el papel del alumno es asimilar los contenidos, lo que acabo de decir antes, ¿no? Los contenidos se le dan predigeridos y él simplemente tiene que terminar de asimilarlos, ¿no? Terminar de hacer los suyos, sin discutirlos, por supuesto, sin plantearse si son verdad o no, porque es la verdad que le transmite el profesor desde su principio de autoridad. ¿Y cuál es el aspecto de enseñar ciencias como principio de este modelo? Bueno, el papel del docente enseñando ciencia pues se limita a exponer contenidos, ¿vale? Se limita a transmitir de forma secuencial los contenidos y muchas veces pues de forma poco, digamos, sin utilizar más recursos, como lo que ahora veremos, que los libros de texto, ¿no? Sin dar pie a replantearse mediante experimentación o mediante experimentos incluso mentales de qué pudiera pasar si o qué sucedería en este caso, ¿no? Simplemente se limita a dar hechos, ¿no? El modelo en acción. Modelo en acción tiene que ver con qué cosas, cómo vamos a poner en práctica este modelo, ¿no? En el aula, con qué tipo de materiales, con qué tipo de herramientas. Bueno, el currículum se limita a listar conceptos que vienen en el Real Decreto de turno, en el libro de texto de turno, pero de nuevo sin plantearse otras alternativas. Y en la fase experimental, que evidentemente se hacen también experimentos en este modelo, pero los experimentos solo sirven para ilustrar los conceptos, no para replantearse esos conceptos, no para permitir que el alumno se pueda cuestionar la validez o no del método, del modelo. Simplemente son ejemplos prácticos, ¿vale? Esos son los experimentos, ¿vale? Pues no sé si me ocurre, ¿no? Ley de Ohm, voltaje igual resistencia por intensidad.
pues vamos a hacer una práctica donde esto suceda, ¿no? Pero no se incide, por ejemplo, en esa práctica, en qué ocurre si el voltaje es muy alto o si la corriente es muy alta. Entonces ya el sistema se aparta del modelo lineal y ya no se explica la relación entre voltaje, resistencia y corriente de esa fórmula tan sencillita que es la ley de Ohm, V igual a R por I, sino que se aparta la física, la experimentación de ese modelo y no se explica porque no se permite que el experimento se aparte de ese modelo, no se va a los casos límites, ¿no? Bueno, el sistema social. ¿Qué roles tienen los distintos agentes en este modelo? Bueno, el papel del profesor es claro, es una transmisión de conceptos. Los alumnos no interaccionan entre ellos, no interaccionan entre sí. Y en cuanto a materiales, pues están los libros de texto y poco más. Si acaso algún experimento para ilustrar conceptos, pero no se utilizan normalmente recursos adicionales como son plataformas o recursos TIC para experimentar de forma autónoma, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, ventajas e inconvenientes de este modelo. Vamos a abrir un poquito de debate y quiero que me contéis qué ventajas, que las tiene este modelo y qué inconvenientes. Ventajas. Alberto. Yo lo mantendría. Era muy tajante. No, sí. ¿Por qué lo mantendrías? Puedes usar el micro si quieres, o si te es más cómodo, si no escribes lo que prefieras. No, mira, os pongo incluso el vídeo, no sé si se me va a ver el vídeo. ¿Qué tal? Francisco. Dime. Aprovecho porque tengo el ordenador de la empresa y entonces puedo... Aquí tengo vídeo y tal. Que sepas que estoy en Bruselas y me estoy quedando sin cenar para asistir a clase. Así que espero que lo valores de forma positiva, sí, con algún... Lo valoro en todo lo que vale, valga la redundancia, y de hecho a mí me pasará seguramente en algún caso que tengo algún viaje también de trabajo y tendré que conectarme desde el extranjero, así que lo valoro y lo sufriré en mis propias carnes seguro. Ya el año pasado me pasó algún caso. Bueno, venga, ¿por qué lo mantendrías? Estoy en hambre. Yo lo mantendría especialmente para el tema de bachillerato, porque considero que hay gente más adulta y entonces es capaz de gestionar mejor un poco todo el tema de, pues, tener ahí un profesor que resulte un rollo, ¿no? Por así decirlo. Y de hecho yo digo que lo mantendría porque el profesor con el que hago las prácticas lo mantiene. Entonces, bueno, él en bachillerato sigue este modelo. También es cierto que es una persona mayor, entonces claro, la persona mayor siempre le cuesta más el de este cambio. Y en lo que es más instituto, o sea, más primero, segundo, tercero de la ESO, antes de que la gente se especialice, sí que lo haría, no utilizaría este modelo, utilizaría un modelo con más feedback. Y encima hoy en día se puede utilizar las TIC para hacer encuestas, para hacer como un trivial, para hacer cosas de estas, o para ver vídeos, ¿no? Y son formas que son más entretenidas de llegar especialmente a los alumnos jóvenes. Yo creo que es el problema. Yo cuando estuve en práctica, los alumnos de segundos de la ESO eran los peores, peor que los de cuarto y peor que los de segundos de bachillerato. Y entiendo como un tema de la edad también. Entonces ventajas. Hombre, ventajas es que se puede dar más temario, porque si tú quieres dar pues mucho temario, si va a haber feedback, pues todo esto implica tiempo, es tiempo que de esto dedica. Inconvenientes es que de cara al alumno, todo lo que has comentado, el aprendizaje es poco significativo, porque muchas veces aprenderán cosas que una vez pases el examen se les va a olvidar, ¿no? Entonces, el inconveniente es eso, las clases son más pesadas, también implica más trabajo para el profesor. Ay, no, perdona, estamos hablando, me estoy liando. Ventajas es que implica menos trabajo para el profesor y que se da más temario. Muy bien. Y inconvenientes que llegas menos al alumno y que el alumno se hace más pesado.
Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Alberto. Y siento que te quedes sin cenar, pero bueno, seguro que habrá algún sitio de guardia que puedas comer algo. Tengo por aquí una gordura para, por si acaso. Bueno, yo con mi trabajo he viajado mucho, ahora ya no viajo tanto, pero he viajado muchísimo, y sé lo que me hablas, y eso de estar sobre todo en países dentro de Europa incluso, no hace falta irse fuera, que ya a partir de las 7 de la tarde, 8 ya cuesta encontrar sitios para cenar, pues también me lo conozco. Bueno. Vale, pues Francisco, esto es todo. Muy bien. Javier, que Francisco no me gusta. No me gusta. Cierto, perdona. Nada, no te preocupes. Bueno, gracias Alberto. Vamos a Cristina. Dice Cristina, yo creo que es una gran ventaja que los alumnos tienen un libro por donde recurrir. Ahora os hablaré del libro de texto. Ahora os hablaré de un caso paradigmático, que a mí me pasa siempre cada año. Tener los conceptos ordenados y sin erratas. Entiendo lo que quiere decir, ¿no? O se supone que sin ellas. El problema es que si los alumnos no pueden interaccionar con el profesor, no pueden expresar sus dudas, lo que para ellos es más complicado de entender, sin errata. Muy bien resumido, Cristina. Laura, ¿tú qué opinas? Puedes usar micro si quieres o texto como ha hecho Cristina, ¿vale? Vale, pues contesto. Dinos alguna ventaja y algún inconveniente. Tampoco hace falta desarrollarlo demasiado, pero todo lo que me está diciendo tiene todo el sentido, ¿eh? Todo el sentido. Vale, lo que han dicho mis compañeros. Bueno, ¿algún aporte más? ¿Alguna experiencia que has tenido tanto como profesora, si es que la has tenido como alumna? Tener material donde recurrir siempre es necesario. Bueno, vamos a hablar de eso, ¿vale? Vamos a hablar de eso. Inconveniente que ese es uno de los grandes inconvenientes, efectivamente. Y es que es así. Yo este modelo lo veo, vale, muchas gracias Laura. Yo este modelo lo veo muy apropiado para algunas cosas. La primera de ellas, por ejemplo, es lo del libro de texto que decís, que haya un material base sin erratas, para donde acudir. Yo eso lo veo cada año que tengo alumnos, sobre todo americanos, que están muy acostumbrados a tener un libro de texto que les vale para todo el curso. Siendo además el sistema americano, pues eso, es la primera potencia mundial y demás, pero todavía están, en cuanto a la enseñanza, en muchos casos, muy afianzados en esto, que no quiere decir que sea ni bueno ni malo, pero que me llama mucho la atención que siempre haya que proporcionar un material base. Cada vez estoy viendo, sobre todo en las asignaturas que yo imparto, que eso lo vamos superando, ¿no? Y ponemos materiales de referencia, pero que no son obligatorios. Pero ellos siempre les gusta tener un material base, ¿no? De estudiar, por ejemplo, con apuntes o transparencia y tal, les cuesta mucho, porque han estudiado siempre con un libro de texto, ¿no? Entonces, es algo que yo lo noto mucho, ¿no? En los estudiantes americanos, ¿no? Que vienen de primero de carrera, que vienen del bachillerato, que han salido hace nada del instituto, ¿no? El colegio en el que trabajo lleva el sistema americano y no estudian sino que memorizan. Es que yo es lo que veo, ¿no? Que es muy... El sistema americano creo que es muy bueno para aprender ciertas cosas, pero en ciencia creo que hay un gran déficit.
¿De acuerdo? Creo que hay un gran déficit. Porque justo lo que comenta Laura, ¿no? Que memorizan. En gran parte, ¿no? Luego es verdad que intentamos, pues eso, modularlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, utilizo mucho cuestiones previas de laboratorio, cuestiones posteriores, informes. Todo esto son herramientas que complementan material base, ¿no? Sin libros, dice Cristina que da clases particulares y los alumnos que tengo sin libros están mucho más perdidos. Sí, sí, eso es así. O sea, tener un libro de referencia a mí me parece fundamental, de verdad que sí, ¿eh? O sea, o sea, también lo promulgo, ¿no? Pero que no sea solo eso. A lo que voy es que no puede ser solo eso. Tenemos que aprender de distintas fuentes. Tenemos que intentar poner distintas fuentes de información para que el conocimiento llegue desde distintos ámbitos, ¿no? Es un poco lo que aquí ponemos a modo de resumen, ¿no? Claro, sí, te he entendido, Cristina, es lo que he intentado yo también decir, ¿no? Que no puede ser solo eso. El modelo no puede ser la mera exposición de conocimientos no asegura su comprensión, ¿no? Lo que decía yo de esa frase que utilizo muchísimo yo en mis clases, ¿no? El coleccionismo de apuntes no garantiza el aprobado. ¿Vale? El coleccionismo de apuntes no garantiza el aprobado. Y eso lo digo muchas veces. En todas las asignaturas y varias veces a lo largo de cada curso. No vale de nada hacerse de una grandísima colección de problemas o de un buen libro de texto o tener varios manuales o tener un montón de apuntes de internet, de fuentes contrastadas. El coleccionismo de material no garantiza el aprobado. Es así, ¿no? No tiene lugar por acumulación ni se aprenden conocimientos que no respondan a problemas que los estudiantes se hayan planteado. Es decir, tenemos que incitar, y eso es lo que no hace este modelo, tenemos que incitar a que el alumno se pregunte cosas. Tenemos que incitarles a que él se cuestione las cosas, no simplemente limitarnos a transmitir unilateralmente conocimiento, o sea, un modelo de transmisión-recepción, sin tener el feedback de los alumnos, sin saber si los alumnos se están enterando o no, sin tener ese test, esa medición de la evaluación como medición del progreso del aprendizaje, ¿no? Simplemente limitarnos a transmitir conocimiento y con la esperanza de que ese conocimiento llegue a los alumnos y lo asimilen, pues eso no es garantía de éxito, ¿de acuerdo? Y no se atienden otros factores como la psicología, intereses de los alumnos. Cuando hablamos de psicología es distintos modos de aprendizaje, cosas que le pueden interesar y que podemos profundizar más en ellos poniendo ejemplos que a lo mejor no vienen en el libro de texto, pero sí que les puede resultar de interés, de utilidad. Todo eso es lo que tenemos que de alguna forma incentivar, ¿no? Laura dice que mis alumnas buscan la información a través de vídeos para hacer los deberes de matemáticas. Y está bien, ¿vale? Y de esto hablaremos, y de hecho tenéis un foro al respecto para ver herramientas para aprender física en particular, ciencia en general, ¿no? Bueno, entonces, este modelo, ¿qué otra ventaja tiene este modelo? Que lo ha comentado Alberto un poquito, pero a mí me parece una de las grandes ventajas de esto. Para mí, una gran ventaja que tiene este modelo es que mantiene el orden en la clase. Y parece una tontería, pero no lo es. Y lo veréis. Y los que sois profesores ya lo habréis sufrido, ¿no? Lo de mantener el orden en clase. Y que en un modelo como el que vamos a ver ahora, o los siguientes que vienen, que hay más interacción, pues aquello empieza a pasar de clase de aula a gallinero, ¿no? O sea, hay una metamorfosis, una evolución, y cada vez hay más ruido y cada vez hay más interacción, que al principio es positiva y es buena, pero acaba convirtiéndose aquello en un caos. El modelo de transmisión-recepción nos aleja del caos, ¿no? Minimiza la entropía. Aquí estamos en modo científico. Este modelo hace que la entropía sea baja. Nunca será cero. Ya sabemos que en un sistema no podemos tener entropía cero, pero sí que la minimiza, ¿vale? Entonces, ¿eso es lo que queremos? Pues sí, en muchos casos sí. Entonces, ¿cuándo hay que acudir a este modelo? Cuando efectivamente es que justo iba a decir eso, Laura, es que parece que estáis adelantando a lo que digo. Cuando la interacción que queremos que se produzca
lleva al caos, tenemos que poner cierto orden. Pero no tenemos que tener ese orden constantemente y tener una clase perfectamente en silencio y que se oiga el ruido de una mosca y que todo sea transmisión-recepción, porque no formamos a personas. O sea, la gente, los alumnos se tienen que plantear las cosas, tienen que aprender basándose en sus errores, sus ideas preconcebidas, concepciones alternativas de las cuales más adelante hablaremos, y eso exige debate, sin duda. Entonces necesitamos crear cierto clima de debate, pero hay veces que el debate se nos va de las manos y necesitamos volver al orden y este método es bueno para eso. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio y ahora os voy a plantear un ejercicio y vamos a ver cómo poder, y ahí volvemos a transmisión-recepción, ¿no? El profesor es el que tiene el control, se manda instrucciones y en este caso los alumnos tienen que elaborar ese ejercicio. O vamos a, necesito vuestra atención para explicar este concepto y de alguna forma hay que reconducir el aula a este modelo. Pero no tiene que ser toda la clase este modelo, ni tiene que ser todas las sesiones este modelo, evidentemente. ¿Vale? Entonces, otra ventaja, que también, esa sí la ha comentado Alberto, creo. Otra ventaja de este modelo que yo veo es en cuanto al tiempo. El currículum es muy extenso, el Real Decreto dice que hay que hablar de muchas cosas, y si utilizamos modelos más innovadores, donde hay más interacción, hay más cambios de actividades, pues al final el currículum no se cubre. Y es una realidad. Y lo de la falta de tiempo es algo que nos va a acompañar siempre como docentes. Tenemos que distribuir bien nuestro tiempo para dar el material que se nos exige que tenemos que dar. Entonces este modelo es ideal para eso, para conseguir dar el material en el tiempo asignado. ¿Por qué? Pues porque no hay apenas interacción, porque hoy toca la lección 1 y se acaba la lección 1 y mañana empezamos con la 2. Da igual si lo han entendido o no, yo la he dado. Yo he dado mi explicación, yo he dado mis problemas, yo he hecho mis experimentos y hemos cubierto el programa. Bueno, pues en eso hay que reconocerlo, que este modelo posiblemente sea el mejor. Claro, a eso vamos, efectivamente lo que dice Laura, ¿no? Les contamos, no llegamos a ellos para que entiendan el temario. Yo siempre lo digo, en mis clases, fijaos, yo tengo clase los viernes este año, ¿no? Bueno, es que tengo clases todos los días de distintas cosas, pero hay una en particular que tengo clase los viernes de problemas, clase de problemas en Física 1, primer semestre de alumnos que llegan a Ingeniería en Tecnología Industrial, futuros ingenieros industriales, ¿vale? El año pasado estaban con vosotros, dando pues en bachillerato, ¿no? Y este es su primer año, su primer semestre, ¿vale? Y es algo que les digo ya de antemano el primer día de clase. Son clases de problemas de física, ¿vale? Las clases en la universidad, esto es Universidad Carlos III, se dividen en 3 partes. Clases magistrales de teoría, clases de problemas y clases de laboratorio. Todo eso es una asignatura, ¿vale? Yo doy clase de laboratorio. Doy clase de laboratorio y doy clases de problemas, no de teoría, ¿vale? Y en problemas, ¿qué hacemos? Es una sesión por semana, 2 horas, y lo que hacemos es resolver problemas que ellos han tenido toda la semana para haber intentado por su cuenta, ¿vale? Normalmente hay una media de 10, este año hemos subido, hemos puesto más, de entre 10, 12 problemas por semana. Son lo que llamamos las hojas oficiales de problemas. Luego tienen aparte otras fuentes de problemas, para que ponemos un curso online también donde tienen problemas que pueden hacer, cuya solución está en esos cursos online. La verdad es que está muy bien diseñado el curso por parte de todos. Y a mí me toca, con otros compañeros, dar el aula de problemas. Entonces, en este aula, lo primero que les digo, y ellos al principio, claro, muchos entran en pánico, les digo ya por adelantado, en clase es imposible hacer todos los problemas, porque no da tiempo. O sea, no nos da tiempo a ver los 12 problemas
que tenemos que saber, pues son problemas, o sea, no son ejercicios de hacer una cuenta, son problemas de física, o sea, son problemas donde tienen que hacer un planteamiento, tienen que hacer un diagrama, tienen que hacer un estudio, tienen que hacer una resolución con varios apartados, luego se les pide normalmente un valor numérico, o sea, tienen que hacer bastantes cosas. Y explicarlos bien en clase es que no da tiempo, es imposible dar todos los problemas. Entonces yo ya se lo digo el primer día. Y claro, ellos entran muchas veces en pánico. ¡Ah! ¿Y cómo no vamos a hacer todos los problemas? Sí, porque están acostumbrados a venir de un modelo donde está la relación de problemas y lo vamos a ver todos y se va a hacer todo. Y aquí no, yo intento utilizar otros modelos que ahora veremos, aparte del de transmisión-recepción, porque yo quiero que ellos participen en la resolución de los problemas. O sea, yo les siempre empiezo igual. Bueno, esta semana, ¿qué problemas habéis tenido más dificultad? Hay semanas, ahora al principio, pues normalmente sí suelen decir, algunos, que son los que se sientan delante, ¿no? Los más trabajadores, no sé por qué, es también curioso siempre en el aula, ¿no? La gente más trabajadora se suele sentar delante, por lo general. La gente no tan trabajadora, pues se suele sentar más al final. Tampoco es regla universal, pero sí que con cierta frecuencia suele ser así. Y la gente que se sienta delante, pues son los que te preguntan directamente. Yo ya se lo digo el primer día, el coleccionismo de problemas no garantizado aprobado. Si venís aquí a copiar lo que yo pongo en la pizarra y solamente a eso no vais a aprobar seguro, ya lo garantizo, y además se lo digo así de crudo. Y eso el primer día, la presentación. Entonces, la segunda semana, hoy hemos tenido, por ejemplo, yo doy clase lunes y viernes, lunes en Carlos III, viernes también en Carlos III, lunes en los dos casos son de primero asignaturas de física, ¿vale? La de los lunes es para ingenieros de teleco en inglés, la de los viernes es para ingenieros industriales en español, ¿vale? Y esta primera que queda hoy, por ejemplo, y lo mismo pasa los viernes, es una asignatura, esta es de física general, que damos los primeros temas de mecánica y los últimos ya de electricidad y magnetismo, son de gente de teleco, necesitan más de electricidad y magnetismo que de mecánica y de dinámica y cinemática, por eso se da más peso a la segunda parte de la asignatura, y los otros son solo de mecánica, porque es ingeniería industrial, ahí sí que tienen que saber mecánica y tienen un semestre de ingeniería de mecánica y otro semestre de mecánica y termo, adjunta, y otro semestre de electricidad y magnetismo. Bueno, pues a lo que voy. El hecho de que ellos no sepan ya de antemano que no pueden, yo no voy a explicarles todos los problemas, pues es una información que yo les doy el primer día y que ellos tienen que saber gestionar. Y por eso intento que lleguen al máximo en cuanto a el estudio de lo que realmente no les sale, porque eso es lo que quiero que luego vengan a clase con las dudas, ¿no? Yo no utilizo evidentemente el modelo de transmisión-recepción. Si utilizara el de transmisión-recepción, haría como otros profesores hacen, que es que dan los 10 problemas. Por eso quería poner este ejemplo tan largo, porque ellos dan los 10 problemas y empiezan desde el problema 1 hasta el problema 10 y los van, pues evidentemente a toda prisa, sin tener el feedback, tener la realimentación de si los alumnos se están enterando o no. Y claro, yo también podría seguir ese modelo y hacer los 10 problemas. Y si me ponen 15, hago 15. Pero evidentemente con qué calidad, ¿no? Con qué calidad sobre todo de cara a ellos. Porque yo lo puedo hacer perfectos de resolución, pero si no incentivo con preguntas, si no hago que con un diálogo que establezco con ellos resolvamos entre ellos y yo el problema, pues el aprendizaje es muy bajo, con muy pocas posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, esa era la otra ventaja que quería decir, ¿no? En cuanto a temario, este modelo para impartir un temario en un tiempo es el óptimo. Es el óptimo en cuanto a reparto de tiempo, pero no es el óptimo, a mi entender, en cuanto a calidad de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. El próximo día empezaremos haciendo un repaso de lo que hemos visto hoy y empezaremos el siguiente modelo, ¿vale? El de aprendizaje por descubrimiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta? Yo he anotado, para que no se me olvide, antes de irnos,
os voy a enviar un enlace, un correo con el enlace de todas las videoconferencias, ¿vale? Voy a cerciorarme también de que los test de autoevaluación os dan la respuesta correcta una vez contestados, ¿vale? Y os llegará, seguramente, espero que sea mañana, os llegará información sobre la clase de recuperación, ¿de acuerdo? Vía María Carretero o vía yo mismo, ¿de acuerdo? Porque mi idea era hacer un doodle para ver fechas entre todos, pero como esto afecta a más profesores, pues María me ha dicho que nos va a proponer, que va a proponer ella una sesión de recuperación para todos los que tenemos el problema del 9 de diciembre, ¿de acuerdo? Y será, según me decía, seguramente este jueves, pero hay que confirmarlo, ¿vale? Y el primer interesado soy yo, para también yo ajustar mi horario, ¿vale? Entonces, con esos deberes, en mi caso, y deseando que, sobre todo al ver, pueda cenar, nos vamos a ir despidiendo. Una cosa antes, Cristina, si no nos sale el enlace, ¿cómo vamos a poder? Esto se va a resolver, ¿vale? Se va a resolver de alguna forma. Voy a contactar porque no veo muy normal, la primera vez que me sucede, que no podéis ver los enlaces que sí que están, porque yo accedo vía aula virtual, campus virtual, yo accedo vía Blackboard a los enlaces. Entonces voy a ponerlo en conocimiento de los servicios técnicos para ver qué puede estar pasando, porque vosotros no veis los enlaces y yo sí. Es una cosa un poco extraña. Sí, las clases se están grabando, sí, yo las estoy grabando todas, ¿vale? Yo estoy grabando todas las clases, ¿vale? Así que ya os diré cuál es la solución para poder ver las clases y para poder acceder vía campus virtual a las charlas, ¿vale? A las videoconferencias, ¿de acuerdo? Claro, sí, la idea es esa, la idea es que podáis acceder a las, efectivamente. Por ejemplo, Albert hoy no está y la idea es que él pueda ver esta clase, ya me lo dijo el día anterior que hoy no podía estar, y la idea es que él pueda acceder a la grabación posteriormente, que es lo que todos deberíais poder hacer y no sé por qué, de momento no podéis ver los enlaces en campus virtual, pero ya lo arreglaremos, no os preocupéis, ¿vale? Si ya tengo una solución de emergencia que espero no tener que utilizar, es que yo me descargue esos vídeos y los suba a algún sitio para que los veáis, pero no creo que sea necesario porque seguramente se pueda resolver antes, ¿vale? O sea que no os preocupéis que de una forma u otra, tanto las sesiones que vienen como las que ya hay, podréis acceder a ellas, ¿vale? Muy bien, pues nada, nos vemos el próximo día. No sé si será este jueves, según lo que diga María, o ya será el próximo lunes, ¿de acuerdo? Ya os mantendremos informados, ¿vale? Bueno, pues nada, pues buenas noches y hasta pronto.